Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta clase 6 del curso de Gestión Pública Inclusiva, Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad. Les cuento que la clase de hoy vamos a estar hablando sobre vida independiente, productos de apoyo y accesibilidad. Así que comenzamos. Para empezar me gustaría que veamos estos dos conceptos que tienen que ver con la independencia y el resto de la clase vamos a estar viéndolo desde la perspectiva de vida independiente. La independencia funcional es la capacidad de las personas de realizar las actividades de la vida diaria en forma segura y autónoma. Las actividades de la vida diaria incluyen actividades que tengan que ver con, por ejemplo, la alimentación, el vestido, la higiene, bueno, y otras. Y el otro concepto que tenemos acá es que una persona lleva una vida independiente cuando tiene el poder de elegir libremente y de tomar decisiones sobre su propia vida, es decir, cuando controla su vida. Como les comenté recién, vamos a estar abordando en esta clase más que nada esto de la vida independiente. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que venían charlando la clase pasada acerca de la independencia, en la cual vieron que en realidad los seres humanos somos seres sociales. Por lo tanto, el concepto de independencia en realidad como seres totalmente aislados no es real. ¿Sí? Lo que se habla es de una interdependencia, porque necesitamos unas personas las unas de las otras para poder vivir nuestras vidas, necesitamos el apoyo de los otros, ¿sí? Necesitamos la contención y no tenemos las habilidades ni las capacidades para poder sobrevivir en forma aislada, sino que por el contrario necesitamos mantener continuas relaciones de interdependencia. Entonces, desde este sentido, las personas con discapacidad a lo largo de la historia han sido despojadas de sus derechos y bajo un supuesto de dependencia desde una perspectiva individualizante y discapacitante, se les han negado a las personas con discapacidad las condiciones para que puedan permitirse vivir una vida en la comunidad en forma independiente, como por ejemplo son los apoyos, ¿sí? Y además, al no asegurar la accesibilidad, por ejemplo, a ciertos espacios o a ciertos servicios, se sostiene esta ficción de que hay personas que son incapaces, en este caso las personas con discapacidad, y que hay otras que son capaces y que van a decidir y diseñar un mundo donde las otras personas no puedan circular, valorar, ser valoradas, ¿no? Trabajar, comunicarse. Entonces, en este sentido es donde también recordamos el modelo social en el cual sabemos que la discapacidad también viene del entorno y ahí es donde está el fundamento de la discapacidad. También es importante pensar a la vida independiente como una meta hacia la equidad, ¿sí? Que las personas puedan vivir una vida independiente, las personas con discapacidad, implica la posibilidad de tener las mismas posibilidades y condiciones que el resto de la sociedad. Para que esto se pueda cumplir es importante que tiene que haber medidas, estrategias y recursos que se lleven a cabo para compensar las desigualdades con las que se enfrentan las personas con discapacidad al querer, por ejemplo, vivir en forma independiente. Y un tercer punto importante en relación a esto es que las personas con discapacidad tienen reconocido el derecho de la vida independiente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este derecho, digamos que le da la responsabilidad a los estados para que garanticen a las personas con discapacidad el derecho a decidir dónde y cómo vivir y a recibir los apoyos que necesitan para ser incluidos en la comunidad. En este sentido, el derecho a la independencia es reconocida por la Convención en tres momentos. Por un lado, en el preámbulo, en el inciso N,
reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Además, es uno de los principios generales en el artículo 3, inciso A, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Y en el artículo 19 se confirma que la vida independiente es la columna vertebral de los derechos de las personas. Es el artículo que habla del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Y aquí sí, los Estados parte quedan comprometidos a garantizar 3 cuestiones. Primero, que las personas con discapacidad puedan elegir cómo quieren vivir sin ser obligados a un sistema particular, por ejemplo, a ser institucionalizadas las personas, ¿no? Que las personas puedan contar con los apoyos que sean necesarios y que todos los servicios de la comunidad sean accesibles también para las personas con discapacidad. Sabemos que en este sentido todavía hay mucho por trabajar. Entonces, repasando, una persona lleva una vida independiente cuando tiene el poder de elegir libremente y de tomar decisiones sobre su propia vida, básicamente cuando tiene el control sobre su vida. Y acá me gustaría por ahí aclarar, porque a veces el término vida independiente lleva a confusiones que algunas personas puedan pensar que la vida independiente implica que la persona hace todo sola, que no tiene necesidad de ayuda, y esto no es así. La Convención, cuando habla de vida independiente, explica que esto implica que la persona puede decidir, elegir, tener el control, aunque necesite de ayuda, mucha o poca, formal o informal, para realizar las distintas actividades. Esto quiere decir que la persona marca la dirección de su propio camino y está, digamos, en el centro de su propia vida. Las decisiones que tome la persona van a tener que ver con las actividades y las cuestiones cotidianas, así como otros temas más importantes, cómo vivir, dónde vivir, como hablábamos recién, qué trabajo tomar, cómo manejar el dinero, cuándo formar una familia, qué tipo de actividades realizar y cómo organizarse semanalmente, por ejemplo. Y si hablamos de vida independiente en Argentina, me parece importante mencionar a la Asociación Azul. Les voy a contar un poquitito de qué trata y cómo nació. En el año 2005, un grupo de adolescentes y adultos jóvenes con discapacidad se reunieron para seguir las discusiones sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Naciones Unidas y participar a la distancia del desarrollo de las mismas. Tenían el apoyo de ciertos facilitadores que lo que hacían era traducir y ayudar a coordinar las actividades. Ese grupo en ese momento se llamó Grupo de Acción por el Modelo Social y finalmente en el año 2017 se constituyeron en La Plata, Buenos Aires, como la Asociación Azul por la vida independiente de las personas con discapacidad. La comisión directiva de la asociación está formada por personas con discapacidad y sus familiares y amigos, y el principio básico de funcionamiento es que las personas con discapacidad lideran y deciden, mientras que el resto acompaña y asiste. Esto es muy importante que esté formada por personas con discapacidad, porque ¿quién más o quién mejor para poder hablar de la vida independiente que las personas con discapacidad? El propósito de la asociación es conseguir que las personas con discapacidad, incluso aquellas con discapacidades más severas, lleven una vida independiente incluidas en la comunidad, con los apoyos necesarios, en especial la asistencia personal. Vamos a estar conversando acerca de la asistencia personal más adelante, cuando hablemos de los apoyos. Los proyectos que la Asociación Azul ha realizado y sigue realizando se focalizan particularmente en 2 artículos de la Convención. Por un lado, el artículo 19, que es el de derecho a vivir en forma independiente y a ser incluidos en la comunidad, en la cual han desarrollado diferentes talleres y cursos, como por ejemplo la capacitación para las personas con discapacidad sobre habilidades para la vida independiente y la autogestión. También han llevado adelante talleres para familiares de personas con discapacidad sobre los principios de vida independiente. Piensen también que muchas veces para las familias
puede resultar complicado el proceso de llevar adelante una vida independiente. Entonces, está bueno este tipo de talleres para poder concientizar, para brindar apoyo y para brindar información también sobre de qué se trata todo esto. También han hecho cursos de capacitación destinados a formar asistentes personales, y lo interesante de estos cursos es que en gran parte los dictaban personas con discapacidad. Y bueno, por otro lado, el artículo 24, que es el artículo de educación, en el cual han llevado adelante capacitaciones para familiares y docentes, y también hay un grupo de ayuda para padres y madres de niños y niñas en edad escolar, y cuenta con un grupo de docentes que brinda asesoramiento, capacitación y acompañamiento a escuelas, madres, padres y personas con discapacidad para asegurar la efectivización del derecho a la educación. Entonces, ya estuvimos conversando acerca de la vida independiente y nombramos en varias ocasiones que para que esta vida independiente se lleve adelante, muchas veces se necesita de ciertos productos de apoyo. Vamos ahora a definir lo que son los productos de apoyo y a ver algunos ejemplos. Son básicamente recursos y estrategias, en concreto son dispositivos, equipos, instrumentos o software que son utilizados por y para las personas con discapacidad y que el propósito es facilitar la participación, proteger, apoyar, entrenar o sustituir funciones corporales y actividades y superar barreras en pos de tener un mayor grado de independencia. Es importante resaltar que los apoyos deben ser garantizados por el Estado, porque son la herramienta imprescindible que les permite desenvolverse de manera autónoma en la comunidad. Los apoyos se van a clasificar según la intensidad en los que la persona los necesite para poder desenvolverse en su entorno. Y esto también va a tener que ver mucho con las circunstancias de la persona en concreto, del momento y de la etapa de la vida. Entonces, hay 4 tipos de apoyos que son el intermitente, son aquellos apoyos que se proporcionan cuando se necesitan únicamente y que no son siempre necesarios o son necesarios durante un periodo corto de tiempo. Después están los apoyos limitados, que se caracterizan por su consistencia en el tiempo, por un tiempo limitado, pero no intermitente, y tal vez exigen un coste inferior y menos personal que otros niveles de apoyo más intensos que son más específicos los apoyos de acuerdo a la persona y a las necesidades. Después están los apoyos extensos que se definen por la implicación continua y regular. Por ejemplo, se utilizan todos los días en ciertos entornos y por cierta cantidad de tiempo, que no tiene un límite específico, digamos. Y después están los apoyos generalizados, en el cual lo que los caracteriza es la constancia y la alta intensidad. Es decir, que se utilizan en distintos entornos y son por lo general para toda la vida. Y en este sentido voy a empezar por uno de los apoyos que por ahí no es tan conocido para muchas personas. Si bien hay muchas personas con discapacidad que utilizan equipamiento de distinta complejidad, desde pinzas mecánicas muy simples para alcanzar un objeto, por ejemplo, hasta comunicadores de alta tecnología, hay otras personas que necesitan de un apoyo, pero que es humano, ¿sí? Que es el o la asistente personal. El artículo 19 lo define como el apoyo que necesita y requiere una persona con discapacidad para vivir de manera independiente en la comunidad al igual que los demás. Esta persona hace posible que muchas personas con discapacidad puedan vivir en la comunidad según los deseos y desarrollar las actividades que desean. El asistente personal es dirigido por la persona con discapacidad a quien asiste, porque está al servicio de esa persona. Si esa persona no puede ser la que haga toda la parte de contratación y de entrevistas, lo hará con una persona conocida en la cual tenga confianza y que pueda ayudarla con la parte de la comunicación. Pero una vez que este asistente personal comienza con la persona con discapacidad,
digamos, está, como dije recién, al servicio de esta persona. Las tareas que haga el asistente personal van a depender del tipo de vida que tenga el usuario. Personas que por ahí van a requerir un asistente personal para, por ejemplo, las actividades de la vida diaria, como comentábamos antes, la higiene, la alimentación, la comunicación, pero también las personas pueden tener, obviamente, otro tipo de actividades que también tienen que ver con el día a día, como ser actividades de trabajo, de educación, deportes, y que tienen, digamos, una importancia similar a las actividades de la vida diaria porque forman parte también de lo que somos como personas. Y bueno, y esto es muy importante que se deben honrar en todo momento los aspectos éticos básicos en esta relación, que son la confidencialidad, la puntualidad y la confiabilidad. Y después, productos de apoyo hay un montón, hay muchas clasificaciones de acuerdo a la actividad que se realice. Yo acá traje algunas imágenes para compartir sobre algunos productos de apoyo. Por ejemplo, en este caso tiene que ver con un peine que es más largo, el mango, y también es curvo, lo cual permite que podamos realizar la tarea del peinado sin levantar el hombro. Entonces, con la flexión del codo es suficiente y no precisa de otra persona que lo haga, por ella, en este caso la señora. Acá tenemos cubiertos que tienen la función de cortar y pinchar en el mismo cubierto, en la imagen de arriba. Por ejemplo, para las personas que tengan funcionalidad en uno solo de sus miembros superiores, entonces no requiere de la utilización de ambas manos. En la imagen de abajo podemos observar un cuchillo en forma de balancín que tiene el mango perpendicular a la hoja, lo cual permite el agarre en puño para evitar posturas forzadas en las muñecas y en los dedos por tratar de hacer la fuerza. En esta imagen podemos observar una canilla que tiene un adaptador, porque en este caso se trataba de una canilla con empuñadura redonda, que muchas veces es muy difícil de maniobrar. Entonces este adaptador, que en este caso es alargado, lo que permite es, obviamente, que se pueda utilizar de forma mucho más sencilla. En esta imagen podemos observar un elevador de inodoros que tiene agarraderas a los laterales, entonces permite que la persona, primero que no se tenga que agachar tanto para llegar al inodoro y después al momento de levantarse puede utilizar las partes laterales para empujar y poder hacer fuerza. En esta imagen podemos observar a una mujer sentada en una silla de ruedas que tiene la posibilidad de pasar luego a la posición de parada, la posición que llamamos de bipedestación. En esta otra imagen podemos observar un dispositivo que se suele llamar grúa guinche o pluma, que lo que tiene es un arnés que se coloca para poder facilitar las transferencias de las personas, por ejemplo, para pasar de una cama, como en este caso, a una silla, y sin tener que realizar tantos esfuerzos físicos la persona que tenga que realizar las transferencias. En este caso, lo que estamos viendo es unas imágenes como dibujitos de unas medias que se colocan en el cajón. Y esto es para las personas por ahí que tienen dificultad al momento de recordar dónde están, por ejemplo, las prendas o se confunden. Entonces pueden ser, digamos, de distintas formas, incluso pueden estar en braille o en relieve, y de esta manera indicar qué prendas contiene cada cajón. En la imagen de abajo observamos una percha que lo que tiene es un mango largo que permite poder acceder a la percha en forma más cómoda para las personas, por ejemplo, que tienen baja talla o que son usuarias de sillas de ruedas y que no alcanzan a
caer la percha o a colocarla en los armarios convencionales. En este caso podemos observar un adaptador para llaves, tienen distintas formas, digamos, y lo que hacen es sujetar las llaves para mejorar el agarre y además facilitan introducirla en la cerradura y girar. En el caso de que no sea posible utilizar uno de estos adaptadores, también se pueden usar tarjetas magnéticas que permiten el acceso al hogar o al sitio que sea, sin tener que, obviamente, utilizar sin realizar la misma actividad que es abrir, por ejemplo, una puerta, ¿no? Con llave. Y acá tenemos dos alternativas para levantarse de la cama. En la imagen de arriba hay una señora que está utilizando una escalerita que está hecha con sogas y con maderas, y al utilizar la fuerza de sus brazos puede pasar de la posición acostada a sentada. Y en la imagen de abajo tenemos a una mujer que está sentada al borde de la cama y se está ayudando a través de una baranda que se ubica por debajo del colchón y sobresale en la parte lateral de la cama, permitiéndole levantarse sin tanto esfuerzo y con la posibilidad de sostenerse en caso, por ejemplo, de sentirse mareada. Otro producto de apoyo que podemos ver en esta imagen es una tabla de transferencia que se utiliza para las personas que tengan que realizar, por ejemplo, pasajes de, en este caso, una silla de ruedas a una cama, o puede ser de una silla de ruedas a una silla convencional, o al inodoro, o a los vehículos. En ese caso, las tablas de transferencia suelen ser un poco más largas, porque la distancia que hay que recorrer es un poco más larga. Y en este caso tenemos un pictograma que forma parte de lo que son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que los utilizan las personas que tengan alguna dificultad en la comunicación y que son muy importantes, primero porque obviamente son el medio por el cual las personas pueden comunicarse con su entorno, y son también una forma de poder tomar decisiones. Y la toma de decisiones es fundamental en todas las personas y en lo que estamos hablando de la vida independiente, claramente. La toma de decisiones tiene que ver con cualquier decisión de la vida cotidiana, sobre la alimentación, sobre los hábitos de higiene, sobre la planificación de los desplazamientos, sobre las decisiones en relación a las relaciones interpersonales, así que es fundamental todos los apoyos que tengan que ver con la comunicación. Y si hablamos de vida independiente y de productos de apoyo, no podemos dejar de hablar acerca de la accesibilidad. La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la comunicación o en el entendimiento, puedan llegar a un lugar, a un objeto o a un servicio. Actualmente el concepto de accesibilidad se amplió para incluir no solamente a los aspectos de la movilidad en el entorno físico, sino el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación o la información, y el acceso a otros bienes y productos del entorno social, económico o cultural, que sabemos que también forman parte de la vida de las personas. En algunas ocasiones las personas pueden decidir qué quieren hacer o a dónde quieren ir, pero son los espacios o las herramientas las que no lo permiten. Acá tenemos nuevamente a las barreras del acceso y el uso del entorno, ¿sí? Afortunadamente se rompió el binomio de discapacidad y accesibilidad, y ahora se entiende que la accesibilidad es lo que permite comodidad para la mayor cantidad de personas. Y me gustó esta frase para traerles, que dice que una buena accesibilidad es aquella que pasa desapercibida a los usuarios, y porque implica algo más que una alternativa al acceso, sino que busca un diseño que sea equivalente para todos y todas, cómodo, estético y seguro.
Y acá traje algunos ejemplos de la accesibilidad en ciertos espacios, ¿sí? Como por ejemplo en el espacio público. Acá podemos observar una esquina en la cual se produjo el descenso, digamos, para poder acceder a la calle, pero en toda la continuidad de la esquina, permitiendo descender a ambas cruces peatonales. Acá tenemos una imagen de una persona accediendo a un colectivo a través de una rampa. Si bien esto a esta altura ya debería ser un derecho garantizado, todavía podemos ver que en muchos espacios, en muchas ciudades, sigue este derecho siendo vulnerado y o las rampas no funcionan o los colectivos siguen circulando, aquellos colectivos que son más altos y no tienen esta posibilidad de rampa, así que todavía nos queda camino por recorrer. Accesibilidad en la comunicación, algo de esto conversamos la clase pasada, sobre por ejemplo los contrastes que se pueden utilizar para que sea más accesible para las personas con disminución visual, por ejemplo. Entonces hay algunas ideas de sugerencias, por ejemplo, un fondo blanco con letras negras o un fondo amarillo con letras negras. La accesibilidad en la comunicación también la podemos pensar como los subtitulados o las descripciones con sonido o aquellas cuestiones que tengan relación con lo que es la lectura fácil, como explicaba recién. La accesibilidad electrónica la podemos pensar como el diseño de las páginas web que sean, digamos, accesibles para cualquier persona y que más allá de las limitaciones que tengan puedan entender, navegar e interactuar con la web, tanto en la estructura como en los contenidos. Y lo que tiene que ver con la accesibilidad de los servicios de salud, podemos pensar que tenemos barreras tanto de tipo social, basadas en los prejuicios, tenemos barreras legales, traducidas por ejemplo en la negación o la limitación de derechos, y también podemos encontrarnos con la inaccesibilidad arquitectónica de los edificios. Entonces, la accesibilidad a los servicios de salud va a tener que incluir poder sobrepasar a todas estas barreras. Entonces, ¿cómo definimos la accesibilidad universal? Es la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes, los productos y los servicios, así como los objetos y los instrumentos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de diseño para todos, que es la que vamos a ver ahora, y de alguna manera podemos describir la accesibilidad universal como el concepto contrapuesto a barreras. La idea es que el producto, el sistema, lo que sea que se diseñe, pueda ser utilizado por el mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado. Entonces, ahora sí, ¿qué es el diseño universal? Es un concepto que fue creado por el arquitecto Ron Mace, que consiste en la creación, como decíamos recién, de productos, entornos, servicios o dispositivos, de modo que sean utilizables por la mayor cantidad de personas, en medida de lo posible, sin necesidad de adaptaciones o de diseño especializado. Y tiene 7 principios que son los que lo rigen. Por un lado, la igualdad de uso tiene que ver con que digamos, proporcione las mismas maneras de uso a todos los usuarios independientemente de las capacidades. En lo posible que sea idéntico el uso y si no, equivalente cuando esto no sea posible. Uso flexible implica que el diseño debe acomodarse a un amplio rango de preferencias y de habilidades individuales. Uso simple y funcional, que es el número 3, implica que el diseño debe ser fácil de entender, sin importar la experiencia o el conocimiento del usuario, ni el idioma, por ejemplo. Entonces, debe ser simple y debe tener instrucciones simples. El punto 4 de información comprensible quiere decir que el diseño debe comunicar de manera eficaz la información
necesaria para el usuario, aunque este usuario tenga, por ejemplo, una discapacidad sensorial. Entonces debe utilizar formas gráficas, verbales o táctiles, buen contraste y, si es necesario, proporcionar apoyos. La tolerancia al error quiere decir que el diseño debe minimizar los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales y que permita que sea utilizado, digamos, de la forma más eficiente posible. Bajo esfuerzo físico tiene que ver obviamente con que pueda ser usado de forma eficaz, cómoda, con un mínimo de fatiga. Y dimensiones apropiadas quiere decir que debe proporcionar un tamaño y un espacio apropiado para el acceso, el alcance, la manipulación y el uso, sin importar el tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario. Además, debería tener la posibilidad de tener una visión clara para usuarios que se encuentren de pie o que estén sentados. Y por último, les traje algunas imágenes de algunos productos o de algunos espacios que podrían cumplir con estos principios del diseño universal. En la primera imagen a la izquierda vemos a un señor que está en la cocina de su hogar, puede ser, que se encuentra ordenando, por ejemplo, los platos en el cajón, y podemos observar que tanto el horno como el cajón están a su altura y que cualquier otra persona posiblemente podría utilizarlo sin necesidad de realizar adaptaciones. En la imagen del medio podemos ver un enchufe, un cable, que tiene un agujero en el medio, el cual permite poner un dedo y de esta manera desenchufarlo, ¿sí? Piensen que hay muchas personas que no pueden desenchufar porque esto implica sostener el enchufe por lo menos con 2 o 3 dedos o con toda la mano, y esta actividad muchas veces no se puede realizar. Esta pequeña adaptación permite que al ingresar un dedo ya pueda tirar de este enchufe y desenchufarlo. A la derecha tenemos a una señora, también usuaria de silla de ruedas, que está en lo que puede ser la cocina de su hogar. Y lo que podemos observar en este caso es que la mesa, además de tener una pequeña escotadura, tiene espacio libre por debajo, con lo cual le permite poder ingresar con su silla de ruedas sin tener que quedar lejos de la mesa. Y después, en el medio y abajo, tenemos un ejemplo de manija de puerta, de estas que simplemente empujándolas hacia abajo ya accionan y permiten la apertura de la puerta, en contraste con todas las de empuñadura redonda, por ejemplo, que son más complicadas. Y al lado tenemos a un, ahí me sale dispenser, de papel, de toallas, que bueno, obviamente el uso es mucho más simple en comparación con, por ejemplo, el papel higiénico, que ya la forma redonda y tener que girarlo implica de mucha más habilidad. Así que bueno, esto fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y seguimos en el foro debatiendo y compartiendo.